Convención Constitucional. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al programa Convención Constitucional en una semana que sin duda dio que hablar en el proceso constituyente con la elección de la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente. María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez ahora dirigirán la segunda etapa del proceso constituyente. Y no fue fácil, ustedes lo vieron a través de las pantallas de Televisión Nacional. Hicieron falta 9 elecciones para llegar al nombre de María Elisa Quinteros. ¿Cómo se vivió esa jornada? Los detalles en la nota de Antonio Ruiz. María Elisa Quintero, elegida presidenta de la Convención Constitucional. La novena fue la vencida este martes, cuando a las 4:30 de la tarde por fin 78 votos se alinearon para elegir así en una reñida elección y con los respaldos justos a la sorpresiva nueva presidenta de la Convención Constitucional. Con el respaldo de los movimientos sociales constituyentes, de los escaños reservados de Chile Digno, Pueblo Constituyente y los independientes no neutrales, María Elisa Quinteros Cáceres se transformó en la inesperada sucesora de Elisa Loncón. El sorpresivo ascenso a la testera de la odontóloga y epidemióloga de 39 años nacida en Talca, quien cumplió eso sí con un pronóstico, porque la Convención Constitucional seguirá liderada por una mujer. Si bien nos demoramos y todos somos testigos en llegar a un acuerdo o a consenso de alguien para la presidencia, eso se da en las democracias. Somos una sociedad producto de nuestra historia que no hemos tenido espacios de diálogo pluralistas. Desde ya toda mi disposición a la colaboración, a la nueva directiva que se va a formar. Me tiene muy satisfecha esta elección, nos costó, muy contenta por este paso que hemos dado. Pese a su triunfo, la nueva presidenta de la Convención no logró concentrar los respaldos de otros bloques como el Frente Amplio, que minutos antes de la votación abandonó el salón y se reunió así en los jardines del ex Congreso. Fernando Atria, ¿qué pasa? ¿Por qué están saliendo negociaciones? Para minutos después intentar levantar sin éxito la opción de Beatriz Sánchez, quien a la postre cosechó 16 apoyos. Se equivocaron, no leyeron el momento como correspondía en términos de unidad. Pero habrá que preguntarles a ellos cuáles eran las motivaciones. Ellos no cumplieron el acuerdo, no lo sé por qué, pero nosotros logramos por lo menos tener los 78 votos, que es lo que esperábamos. Sí, efectivamente, yo no voté por María Elisa en esta ronda, hubiera votado con total gusto. Las conversaciones estaban abiertas. Con todo, a mí no me cabe duda que todos los integrantes del colectivo estamos muy satisfechos y esperanzados con el liderazgo de María Elisa. La votación decisiva que selló el triunfo de María Elisa Quinteros dejó con la segunda mayoría a Felipe Mena de Vamos por Chile con 35 votos. El colectivo socialista se inclinó por Roberto Celedón, quien llamativamente votó por la opción ganadora. Roberto Celedón vota por María Elisa Quinteros. Yo creo que también en la política cada grupo tiene sus propios acuerdos que hay que respetarlos. Yo te digo de todo corazón, necesitamos seguir este trabajo de deliberación, de construcción política, porque es lo que necesitamos para seguir avanzando como un país realmente democrático. Y por supuesto reconociendo nuestras diferencias. Un maratónico proceso de elección mediante el sistema papal, que necesitó de 2 jornadas, hizo madrugar a todos en el ex Congreso y en sus 9 elecciones dejó varias candidatas y candidatos en el camino. Quien encabezaba las preferencias de parte de los convencionales era Ramona Reyes con 54, cae abruptamente a 3 votos. Cristina Dorador sigue en punta, pero con menos votos. 60 para Patricio Fernández. Eric Chinga había conseguido 18 la vez pasada, por lo tanto se mantiene allí. Curiosamente, ninguna de las candidaturas que habían figurado en las 8 elecciones previas aparecieron en el conteo final donde se impuso María Elisa Quinteros, cuyo triunfo redefinió una nueva y compleja política de alianzas al interior de la Convención Constitucional. De hecho, su victoria, donde alcanzó justo los 78 respaldos, fue posible también al voto clave del independiente de Renovación Nacional Luciano Silva, el único convencional de centro-derecha que se descolgó de su sector para apoyar a María Elisa Quinteros. Pedí anoche, a las 11:30 de la noche, a los otros sectores que ella era un nombre que podía resultar de consenso. Ella presidió la Comisión de Ética, yo trabajé 3 meses con ella. Y aunque éramos de sensibilidades muy distintas, logramos llegar a acuerdos y a eso vinimos nosotros acá. También por la tarde, el presidente electo Gabriel Boric expresó sus felicitaciones a quien encabezará los 6 meses finales del trabajo de la convención. Es una gran noticia que haya salido humo blanco, no me cabe ninguna duda de que va a ser una gran presidenta y que sepa que
cuenta, respetando por cierto la autonomía que le corresponde a la Convención Constitucional, que va a contar con todo el apoyo entusiasta del Ejecutivo para que el proceso llegue a puerto. Una de las primeras preguntas que debió contestar este martes la presidenta electa es si está o no a favor de extender el trabajo de la convención más allá del próximo 4 de julio, una idea planteada por otras candidaturas a la mesa. Tenemos que ver bien cuál va a ser el objetivo de esa extensión. Si es para la participación, por ejemplo, a mí me parece maravilloso, pero es una discusión que también tenemos que dar como pleno, como constituyentes y llegar a un consenso. Si para la presidencia fueron necesarias 9 elecciones, para la vicepresidencia solo bastó una. Minutos antes de las 8 de la noche, Gaspar Domínguez Donoso, médico de profesión de 33 años, representante de la región de los Lagos, miembro de Independientes No Neutrales, consiguió la vicepresidencia con 112 votos. Gaspar, por favor, adelante. Un resultado que dejó al Frente Amplio sin representantes electos en la testera. Vota por María Elisa Quinteros, Roberto Celedón, Felipe Mena, María Elisa Quinteros. La reñida y compleja renovación de una testera que encabezará ahora una nueva y decisiva etapa que incluirá la discusión y votación de las normas constitucionales. Una tarea que debería concluir el próximo 4 de julio, cuando la Convención entregue al presidente de la República una propuesta de texto constitucional, una carta fundamental que deberá ser ratificada o desechada en el plebiscito de salida. Pero para llegar a esta definición debieron pasar desde este martes largas horas marcadas por intensas negociaciones de las que fuimos testigos en los patios de la Convención Constitucional. Muchas no rindieron frutos y así lo pudimos ver. De hecho, pasadas las 4 de la madrugada se determinó que todo se resolvería el miércoles, evidenciando la distancia que existía entre varios colectivos. ¿Cómo se desarrolló la jornada previa a la elección de María Elisa Quinteros? Flavia Cordela con esos detalles de madrugada. Votación para presidente o presidenta. Ramona Bárbara Patricia Polich, Eric Chinga. Hemos estado intentando avanzar en los acuerdos. Angélica Tepper, Eduardo Castillo, Teresa Marino. Y esta vez no tenemos el objetivo logrado. Benito Barandra, Rocío Cantuaria, Daniel Bravo. Estamos cansados, necesitamos descansar. Esta es una muy mala noticia para todo el país. Se ha producido cierto fraccionamiento. Todas las posiciones han estado un poco inflexibles. Eran pasadas las 4 de la madrugada cuando se tomó la decisión de suspender la votación para elegir a la nueva mesa de la Convención Constitucional. Fueron 8 rondas de votaciones, 16 horas de trabajo que terminaron sin acuerdo, obligando a los convencionales a continuar este miércoles. Hay grupos de lado y lado que se cierran sobre sí mismos, pero sí me siento ya no solo preocupado, decepcionado, pero qué diablos. Seguiremos trabajando en esto. Discrepo con él, lo que estamos viviendo ahora es un proceso político en tiempo real. Antes esto se realizaba en pasillo, se conversaba durante días completos y hoy día lo estamos viendo en tiempo real con votaciones públicas en un proceso que es transparente como nunca antes. Las dos posturas que marcaron la larga jornada, un proceso en vivo que se desarrolló de esta manera. Ramona Reyes, Bárbara Patricia Polich, Ramona Reina Dorado, Ramona Reyes, Patricio Fernández, Tepper, Ramona Reyes. Desde temprano, cuando parecía que el nombre de la socialista Ramona Reyes tomaba fuerza, las redes sociales se encendieron las alarmas por la sanción de la Contraloría al municipio de Payaco que dirigió como alcaldesa. Y cuando surgió el nombre de Patricio Fernández, Twitter otra vez alertó, esta vez por supuestamente no representar las transformaciones del Chile actual. Ninguno logró mayoría, ambos vieron cómo los apoyos recibidos en primera instancia se diluyeron. Hay que considerarlo, es un aspecto nuevo, ¿no es cierto?, que no existía en el pasado. Imagino que se pondera para que la persona que llegue pueda hacerlo lo mejor posible. Nosotros no podemos vivir pendientes de lo que diga o no diga Twitter. El espacio digital ha abierto nuevas posibilidades de activismo político, lo que se ha visto posibilitado por la creciente digitalización de la opinión pública. La política hoy se desarrolla en una suerte de casa de cristal. Proceso transmitido en vivo que fue imposible concretar en una jornada. Hasta un cumpleaños se escuchó cuando el reloj marcó el inicio de un nuevo día.
Torta, globos o serpentinas, finalmente el deseo de tener una nueva mesa de la convención a esa hora no se cumplió. El nombre de Cristina Dorador fue otro de los protagonistas de la jornada. Siempre recibió importantes apoyos y aunque estuvo a punto, le faltaron 6 votos. Como podemos ver, nuevamente no hay mayoría y tendremos que hacer la 9ª votación. Finalmente, pasadas las 2 de la madrugada, Dorador declinó su postulación tras haber perdido apoyos de gran parte del colectivo socialista. Es difícil ser independiente en política. Hoy estuvimos muy cerca de lograr la presidencia. Mi nombre no produjo consenso y por eso decido declinar mi candidatura a la presidencia de la convención. Jornada que, para algunos, evidenció la dificultad de llegar a acuerdos y alcanzar los 78 votos. La pregunta que surgió es qué pasará cuando se discutan normas constitucionales que requieran los famosos 2/3 de respaldo. Una convención que no es capaz de ponerse de acuerdo en conseguir 78 votos para decidir quién va a dirigir la convención, pensando en que más adelante vamos a tener que ponernos de acuerdo en 2/3, en 103 votos, creo que el escenario es preocupante. No hay incapacidad de ponerse de acuerdo. Ustedes, la ciudadanía tiene que saber, hemos tenido situaciones como esta y hemos logrado siempre acuerdo. Así el proceso que se inició este 4 de enero no pudo concluir y todo quedó suspendido hasta esta nueva jornada. Nuevamente no hay mayoría y tendremos que hacer la 9ª votación. Quedan 6 meses de trabajo para redactar la nueva hoja de ruta. En el tiempo restante surgirán los acuerdos que requiere la Carta Magna, tarea que en gran parte recaerá en María Elisa Quintero, la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Bien, y es momento de conversar con los protagonistas de esta semana intensa en la Convención Constitucional. Para eso vamos a tomar contacto de inmediato con el ahora ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza. Lo saludamos, convencional. Bienvenido al programa. Y lo primero es preguntar, ¿por qué demoró tanto la elección de la nueva presidenta de la Convención Constitucional? Hola, Verónica. Buenos días. Bueno, la verdad es que estas cosas son, por así decirlo, normales, pero inéditas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta forma de deliberación es frecuente en modelos de democracia, por ejemplo, de tipo parlamentaria, donde las mayorías se van construyendo progresivamente desde abajo, ¿verdad? Y nosotras en Chile estamos más bien acostumbradas, sobre todo en el último tiempo, a que en este tipo de espacios institucionales las decisiones se toman verticalmente desde arriba. Entonces se juntan un grupito de dirigentes, presidentes de partido, ¿verdad?, etcétera, etcétera, toman una decisión y la ejecutan y luego se ordenan los votos para que esa decisión pueda ser ejecutada. Acá en cambio es al revés. Nadie llegó, como quedó muy en evidencia, ¿no? Nadie llegó el martes 4 de enero al Pleno con nada cocinado, sino que más bien con propuestas. Y esas propuestas se fueron ponderando, se fueron midiendo, se fueron presentando. Durante la jornada algunos nombres subieron, otros se cayeron, aparecieron nombres nuevos, ¿verdad? Y esa es una forma de construcción de acuerdo, que es deliberativa y que es desde abajo, ¿verdad? Yo creo que ese elemento es muy importante. Sí, pero por ejemplo su misma compañera de bloque, la convencional Amaya Alves, que ahora es vicepresidenta adjunta, en una entrevista con El Mercurio hoy decía que igualmente el camino fue tortuoso, que ella está conforme con los resultados de esta elección, pero que el camino fue difícil. ¿Está de acuerdo con ella? La democracia no es fácil. La democracia es una forma de organización que, así tal como la conocemos hoy día, tiene, ¿cuánto?, 70 años. Se viene construyendo prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en clave de derechos humanos, ¿verdad?, de inclusión. Los distintos sectores de la sociedad se han ido incorporando al pleno ejercicio de los derechos políticos progresivamente en los últimos 70 años. Minorías raciales, minorías sexuales, las mujeres, disidencia. Entonces, es una forma de organización que la humanidad conoce hace relativamente poco tiempo. Y efectivamente es difícil conversar. Es difícil reconocernos como iguales en nuestras diferencias. Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene y la gran belleza que tiene también este proceso constituyente, es que a pesar de esas dificultades, a pesar de lo tortuoso que a veces se da la deliberación que ha pasado antes, en septiembre, durante la discusión del reglamento, por ejemplo, a pesar de eso, como decía la presidenta Loncón en la nota,
nosotras somos capaces de construir acuerdos y somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Y va a ser igual de difícil cuando estén votando normas constitucionales a partir del mes de febrero? Yo creo que va a ser igual de difícil, pero creo que hay que poner un punto ahí de diferencia inmediatamente, porque mucha gente ha dicho, también se decía en la nota, que si nos costó tanto llegar a una mayoría absoluta, ¿cuánto nos va a costar llegar a los 2 tercios? Ahí hay que poner 2 matices inmediatamente. Primero, los acuerdos que fueron necesarios para elegir la dupla, ojo, la dupla, Domínguez-Quinteros, Quinteros-Domínguez, sí contaron con 2 tercios. Están los 78 votos de Quinteros, pero está también el apoyo del colectivo socialista y el Frente Amplio, que por distintas razones no votaron en primera vuelta, pero estaba contemplado votar en segunda, como ocurrió, por ejemplo, con Domínguez. Pero en segundo lugar, creo que es muy importante explicar con claridad que el proceso de redacción de normas jurídicas, primero, ya empezó. Empezó hace mucho rato. Las comisiones llevan más de 2 meses trabajando, algunas llevan 25, 30 sesiones, ¿verdad? Hay borradores que ya están preparados, que se están comparando, que se están dialogando, que se están complementando con las audiencias públicas, y las comisiones, especialmente las comisiones orgánicas, están demostrando una forma de construcción de acuerdo que muy probablemente va a permitir que esos informes que pasan de las comisiones al Pleno ya tengan los 2 tercios en las comisiones. Por lo tanto, la deliberación del Pleno va a partir en un muy buen pie y en un estado de avance muy superior al que algunos agoreros de repente tratan de interpretar a partir de lo que pasó esta semana con la elección de la mesa. Quiero seguir con el segundo proceso, con la segunda etapa del proceso constituyente, pero usted lo nombró y no lo quiero dejar pasar, ex vicepresidente. Ustedes iban a votar en la segunda instancia por María Elisa Quinteros, pero no fue así. Ustedes primero apoyaron a Beatriz Sánchez, lo mismo pasó con el colectivo socialista que apoyó a Roberto Celedón. ¿Qué pasó? ¿Los sorprendió la votación de independientes no neutrales? ¿Fallaron ahí en algún acuerdo independientes no neutrales que ustedes no votaron por María Elisa Quinteros en la primera ronda o en la novena ronda, digamos ya? Mira, durante la jornada del martes, desde las 4 o 5 de la tarde, habría que mirar bien, la decisión del Frente Amplio fue votar por una candidata a la presidencia, ¿verdad?, que viniera de movimientos sociales. Eso fue el acuerdo. Eso fue lo que hicimos durante todo el día martes, ¿verdad? Votando, no sé si 6 o 7 veces seguidas por Cristina Dorador, que era nuestra candidata. Y luego, entre martes y miércoles, siguieron las conversaciones para poder afianzar la dupla, ¿verdad? Tal como se hizo en julio con la dupla entre la presidenta y yo, Loncón Baza. Esta semana hicimos el trabajo por tener una dupla que le hiciera sentido a todas y a todos. El punto estuvo en que entre martes y miércoles, ¿verdad?, hubo efectivamente algunas descoordinaciones respecto de la forma en la que esa dupla iba a terminar siendo conformada y especialmente ratificada. Y como hubo conversaciones y deliberaciones que nos, de alguna manera, sorprendieron con el inicio de la novena ronda de votaciones, varios colectivos dijeron, bueno, entonces que esto se materialice y se concrete en la segunda ronda de votaciones del día miércoles, porque parece que habían ciertas conversaciones pendientes. Pero efectivamente hubo ciertos votos que se alinearon de manera un poco sorpresiva. Recordamos que hay votos de derecha también votando y apoyando a María Elisa Quinteros, y eso efectivamente sorprendió un poco el proceso de deliberación, pero terminó finalmente con el resultado que todos esperábamos, que hubiera un independiente del mundo de los movimientos sociales y que hubiera otro independiente del mundo, digamos, Frente Amplio, socialismo y independientes no neutrales, que pudiera asumir la vicepresidencia, manteniendo por lo demás el pluralismo político dentro de la mesa. Convencional, usted, el Frente Amplio y el Partido Comunista en algún minuto llegaron a votar por Cristina Dorador y ahí tuvieron un punto de acuerdo, pero no siempre en la convención se ve que trabajen en conjunto con sus socios de Apruebo Dignidad en el futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Yo le quiero preguntar qué pasa con la redacción de normas o la presentación de iniciativas de norma constitucional. ¿Están trabajando ahí con el Partido Comunista? ¿Van a presentar algo en conjunto o ya lo han presentado, por ejemplo? Efectivamente estamos trabajando juntas, estamos trabajando juntos. El Frente Amplio y el Partido Comunista tenemos lecturas similares respecto de la política, respecto del país, respecto de la relación sobre todo entre Constitución y ley.
pero también tenemos diferencias, por eso somos partidos y bloques distintos, ¿verdad? Y no somos una misma cosa, una coalición formada, de nuevo, desde las diferencias, y construir unidad desde la diferencia siempre es complejo, siempre es difícil. Pero hemos tenido varias reuniones, yo mismo personalmente he participado en varias reuniones, o en un par de reuniones al menos, junto con Chile Digno, en el amparo de la Comisión número 1 de Forma de Estado, de Régimen Político, para construir propuestas comunes, y estamos permanentemente conversando y deliberando para poder llegar a la construcción de acuerdos que representen también el programa de transformación social que hay detrás de Aprodignidad y especialmente detrás del presidente electo Gabriel Boric. Convencional, usted como vicepresidente saliente, ¿cuál cree que es el mayor desafío para el nuevo vicepresidente Gaspar Domínguez? ¿Qué le aconsejó, qué le recomendó en esta nueva etapa del proceso constituyente? Bueno, se viene una etapa bien interesante para la Convención Constitucional, muy importante, porque el cambio de mesa se produce a mitad de camino del proceso de deliberación del texto de la nueva Constitución iniciado en las comisiones. Muchos han dicho que el proceso de instalación de la Convención Constitucional terminó ahora, el 4 de enero, en circunstancias que en realidad el proceso de instalación terminó a primeros de octubre, cuando terminan de ser aprobados los reglamentos de la Convención Constitucional y se generan las condiciones para que las comisiones permanentes puedan funcionar. Ahí termina el periodo de instalación. Empieza, por tanto, en octubre el periodo de deliberación de la norma constitucional, y ese periodo va a terminar más o menos en febrero o marzo, cuando empiecen ya las deliberaciones y votaciones en el Pleno. Yo creo que el gran desafío que tiene la mesa directiva, ¿verdad?, es que este tránsito de esta segunda etapa hacia la tercera, que es la etapa de cierre, se produzca con normalidad. Es decir, que todo el aparato, digamos, administrativo, funcionario, ¿verdad?, que permite generar las condiciones para que el Pleno pueda deliberar políticamente y para que las comisiones puedan funcionar, se mantenga establemente, de modo tal de que la mesa directiva destine energía en conducir políticamente la deliberación, en generar las condiciones para que esa deliberación pueda realizarse en condiciones de igualdad, de equidad, respetando las diferencias políticas del Pleno, ¿verdad?, de las 155 personas que componemos el Pleno, sin abanderizar a la mesa en un sentido o en otro, sin que la mesa intervenga en el contenido de la deliberación propiamente tal, sino que más bien al revés, garantizando las condiciones para que el Pleno pueda deliberar y pueda llevar adelante esa deliberación en condiciones de igualdad. ¿Qué día exactamente empieza esa votación de normas constitucionales en el mes de febrero, para que la gente que nos está escuchando ya sepa cuándo viene esa parte que es clave también en el proceso constituyente? Mira, el plazo para presentar las iniciativas vence el 1 de febrero, lo mismo que para patrocinar las iniciativas populares constituyentes que están en la plataforma de la Convención Constitucional. No recuerdo en este momento la fecha exacta en la que empiezan las deliberaciones en el Pleno, pero será días después, ¿verdad?, del 1 de febrero. Porque muchas personas están un poco perdidas en qué está el proceso constituyente, por qué todavía no ha empezado propiamente tal la redacción de este borrador. Quizás también es importante explicar eso, Convencional. Sí, Verónica, yo creo que es un buen punto, porque muchos han dicho, en plan, llevan 6 meses trabajando y no han escrito ni un artículo, cuando en realidad escribir el artículo es la última etapa, es parte de la última etapa del proceso constituyente. Todo lo que se ha hecho en estos 6 primeros meses es ir quemando etapas, ir superando etapas que generen las condiciones que nos permitan escuchar a la ciudadanía, deliberar entre nosotras, ¿verdad?, trabajar en comisiones, dividir ese trabajo temáticamente, empezar a redactar borradores, compartir los borradores entre los distintos colectivos, compararlos, llegar con observaciones de esos borradores a las comisiones, trabajar las diferencias, para después empezar, digamos, a consolidar, ¿verdad?, una redacción que efectivamente, como decíamos al principio, cuente con el apoyo transversal que necesita una nueva Constitución, en este caso por los 2/3. Y ese proceso, la verdad es que ya empezó. Hay mucho borrador de texto constitucional ya redactado. Hay más de, bueno, no sé si 88, 90 y algo iniciativas constituyentes ya presentadas por las y los convencionales, es decir, hay mucha propuesta de texto que ya está lista,
y en algunas comisiones, o en aquellas comisiones en las cuales esa propuesta de texto ya no ha sido presentada todavía, es porque se está trabajando en la construcción de un acuerdo que permita que esa redacción sea presentada con los acuerdos necesarios, con los apoyos necesarios. Entonces, transmitir un poco esa tranquilidad a la ciudadanía. Hay muchas iniciativas preparadas por las y los constituyentes que ya están listas, que ya están redactadas, que están en poder de las comisiones, que están empezando a compararse y a trabajarse para poder tener una propuesta concreta que reciba el Pleno, ¿verdad? Ahora cuando se empiezan a cumplir los plazos que tienen las comisiones para presentar sus informes. Ese proceso ya empezó y va bien encaminado. Bien, Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional, continúa en sus labores en la Comisión de Sistema Político. Muchas gracias con este contacto desde la región de Valparaíso. Chao, Verónica, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, y nosotros los invitamos a 24horas.cl porque hay que recordar que tenemos un espacio totalmente dedicado a la Convención Constitucional y, por ejemplo, ahí les contamos que a partir de este lunes se vive la 4ª semana territorial y atención porque luego quedarán suspendidas hasta el mes de mayo, pero en esta semana podrán encontrar a los diferentes convencionales constituyentes recorriendo sus distritos, sus regiones e informando del proceso y en qué está la etapa del proceso constituyente. Ahí está entonces en 24horas.cl la información de este lunes cuando comienza la semana territorial. Por eso vemos a los convencionales también en sus diferentes regiones. Y a propósito de eso, también vamos a conectar con un convencional que es de regiones, pertenece al bloque de Vamos por Chile y esta semana dio un voto decisivo para lograr que María Elisa Quinteros llegara a la presidencia de la Convención Constitucional. Estamos hablando de Luciano Silva, que ya tenemos ahí en contacto. ¿Cómo está, Luciano? Bienvenido. Hola Verónica, gusto de saludarte. Valentina, vamos a corregir, me están cambiando todos el nombre, así que, y yo los veo en la convención, así que después les voy a cobrar ahí la palabra. Valentina Reyes. Eso, Valentina Reyes. Bien, Luciano, la primera pregunta, ¿por qué usted votó por María Elisa Quinteros? Porque entre todos los nombres que se iban sucediendo uno tras otro y de manera fallida, a mí me da la impresión de que el nombre de María Elisa Quinteros era uno de los que más posibilidades se abrían al diálogo, sobre todo con un sector como el que yo represento. Y además por el hecho de que junto con María Elisa Quinteros y Marcos Barraza, el Partido Comunista, a pesar de las grandes diferencias que nosotros tenemos, porque yo soy un pastor evangélico de región con ideas más bien conservadoras, a pesar de eso, nosotros siempre logramos trabajar muy bien juntos. Entonces, dentro del proceso constituyente, el tema humano a mí me parece que ha sido muy importante y yo como pastor lo valoro. Por tanto, el día en que estaba más trabada la situación, a las 11:30 de la noche, yo me acerqué a hablar con ella y le dije, oye, ¿por qué no te presentas tú? Yo creo que podría ser, y ella estaba dispuesta, pero estaba respetando las decisiones de esos colectivos con los que ellos negocian, ¿no? Lo hablé con Marco Barraza y le pareció bien, pero aún ellos estaban en sus negociaciones. Al otro día reflotó el nombre y yo dije, bueno, no voy a perder la oportunidad de ayudar a destrabar este problema que nos tenía también con una mala mirada desde la opinión pública. Y bueno, nunca pensé que mi voto iba a ser el definitivo, pero yo sí estaba convencido que era la manera de salir adelante. ¿Y usted le avisó a alguien de su sector que iba a votar por María Elisa Quinteros? Porque su sector actuó en bloque votando por otras alternativas siempre. Usted, yo recuerdo que votó eso sí por Eric Chinga en 2 ocasiones, ¿o no? Sí, lo que pasa es que siempre he sido de esa tesis y mi sector lo sabe. Yo soy una persona que tiene su idea muy, muy firme y yo soy una persona más conservadora, como te digo, y no me avergüenzo de eso porque hay que tratar de juntar estas dos caras que hay en Chile, que existimos, que somos reales. Hay un proceso de cambio cultural en marcha que hay que reconocer, pero existe por lo menos 45% de la población que es conservadora. Entonces, a pesar de eso, que yo soy muy firme, siempre he creído que si mi sector continúa atrincherado, no tenemos ninguna posibilidad de incidir en este proceso constituyente. Entonces yo siempre he ido intentando buscar el diálogo cruzando hacia el frente. Desde el primer día de la Convención Constitucional yo voté por Pólitzer y por Jaime Baza, que recién ustedes lo entrevistaron. Entonces yo les había dicho, mira, yo voy a votar por Eric Chinga porque es una persona de región, alguien que representa el pueblo, y yo creo que puedo lograr cosas con ellos porque hemos tenido tratativas. Y
En este caso, le había dicho a mi sector que yo iba a votar por María Elisa Quintero, y creo que ellos no me tomaron muy en cuenta ese día en la noche, como te digo. Al otro día se los volví a repetir, pero ellos insistían con volver a votar por los mismos nombres nuestros, buscando que la izquierda viniera a pedir los votos de la derecha y a negociar. Y yo siempre les he dicho que eso no va a ocurrir, que lo que yo siento por estar más cerca en estas conversaciones con el centro político y la izquierda, es que ellos lo que están buscando son buenas intenciones a la hora de buscar acuerdos con la derecha. Pero no lo he querido entender de esa manera mi sector, y yo lo lamento. Luciano, ¿y no le reclamaron? Porque usted le advirtió a lo mejor, pero quizás ellos no pensaron que usted iba a ser el voto clave, el voto 78 para que esto se desatara el nudo. ¿No le reclamaron después haberle dado el triunfo a otro sector, a un sector totalmente diferente también al que representábamos por Chile? Sí, por supuesto que me reclamaron, y yo lo entiendo bien, porque en primera vuelta además yo siempre apoyo a mis sectores, como el trato que tengo con ellos. Les digo, miren, ¿saben qué? En primera, yo apoyo el nombre nuestro, lo hice el primer día de la convención, apoyé a Harry Jürgensen, pero ya cuando ellos insisten en seguir dándole al mismo, yo no puedo seguir en eso. En esta ocasión yo tenía el voto de Felipe Mena en una mano y tenía el voto de la María Elisa Quintero en el otro. Esa es la verdad de las cosas, no voy a mentir. Pero en ese proceso de ir viendo lo que está pasando, de escuchar lo que dice el socialista, lo que dice el Frente Amplio, porque uno se movía mucho ahí, dije, no, capaz que le falten un par de votos, 2 o 3 votos a la María Elisa Quintero, y el mío colabore, a lo mejor junto con otro, a que este tema se destrabe rápidamente, y voy a decirlo muy honestamente también, y que resurja otro nombre que para mí no era bueno. O sea, estaba Beatriz Sánchez, que tiene mi respeto, es mi colega en la Comisión 2 y la está dirigiendo, pero a mí no me gusta la manera en que se ha movido el Frente Amplio en esta búsqueda del poder. Ellos ya tienen el Ejecutivo, y esta insistencia en tener la presidencia, la vicepresidencia, la Convención Constitucional, a mí me parecía muy malo. También no me gustaba el papel que estaba jugando el Partido Socialista, y yo estaba calculando que si no prendían María Elisa Quintero, que dentro de todo el espectro era lo mejor de mi punto de vista, se podía perder, íbamos a seguir adelante y podían reflotar estos otros nombres. Entonces dije, no, yo creo que este es el momento de tomar este otro voto y a lo mejor ayudo. Pero como te vuelvo a repetir, lo que no pensé es que iba a ser mi voto el que iba a definir e iba a destrabar esta situación política. Aquí mi voto no solo le dio la victoria a la María Elisa Quintero y me abre a mí posibilidades de conversar también con ese mundo con el que ya he tratado yo, sino que además rompió todas las negociaciones del Frente Amplio, el Partido Socialista, que son los grandes perdedores en esta pasada. ¿Y le abre posibilidades de hablar con el mundo de María Elisa Quintero, que es de Movimientos Sociales Constituyentes? ¿Se han acercado a usted? ¿Hay diálogo con Movimientos Sociales Constituyentes? ¿Y usted qué iniciativas a lo mejor podrían impulsar en conjunto? ¿Dónde usted ve un puente de trabajo? Lo que pasa es que ya hemos tenido ese tipo de trabajo con la María Elisa Quintero, con Marcos Barraza sobre todo, y con otros convencionales de ese sector, en temas que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la libertad de expresión, de culto. Porque mira, Valentina, estamos hoy en un proceso de cambio cultural, como yo te digo, y la convención mostró que hay un nuevo mundo que se está creando. Pero yo quisiera que en ese nuevo mundo que se está creando no queden pisoteados aquellos que son de otra sensibilidad o que les cuesta avanzar en ese proceso evolutivo. Y yo he conversado con ellos, y lo estaba haciendo el sector más pelucón de Renovación Nacional. Lamento que ellos en esta votación retrocedieron enojándose conmigo, porque creo que lo estábamos haciendo bien. Teníamos muy buena relación con los movimientos sociales y habían entendido nuestras buenas intenciones. Ahora, como yo he conversado esas cosas con ellos y hemos logrado, me siento contento. Mira, un solo punto importante. En la Comisión de Ética, cuando sucedió el tema de la bandera, yo tuve un altercado fuerte con Elisa Loncón. Mira, mis respetos por ella, fue un símbolo, pero conmigo se portó muy mal, no quería conversar, fue violenta, trató al mundo cristiano, que es el 80% de Chile, y el 30% de su mundo mapuche son evangélicos, nos trató de una religión colonizadora. Entonces, esa violencia yo la traté en la Comisión de Ética, y a pesar de que la María Elisa Quintero es de una sensibilidad distinta a la mía, y lo mismo Marcos Barraza, me escucharon y juntos sacamos un articulado que hasta el día de hoy permanece en el reglamento de ética,
que sanciona las violencias de aquellos que van en contra de credos distintos y de simbolismo. Entonces, no es que yo solo he conversado con estos sectores, sino que ya nos hemos dado al diálogo, Luciano, y hemos encontrado cosas para nuestro mundo en este caso. Luciano, lo último que le quiero preguntar, y es ya para cerrar la entrevista, pero en otro tema. ¿Qué pasa ahí con Vamos por Chile? Usted mencionó a RN. ¿Van a lograr alguna vicepresidencia o no? Porque no han logrado cerrar el número de firmas necesarias para llegar a una vicepresidencia adjunta. Si nos puede actualizar eso. Sí, yo espero que sí, y entiendo que esto ha escalado a los partidos que están ahora decidiendo. Me parece muy malo, creo que eso es una pésima señal, porque este es un tema que lo deben decidir los constituyentes. El asunto es que nosotros los RN siempre tuvimos los votos que nos faltaban de la izquierda para poder llevar nuestra vicepresidencia adjunta, entiendo, de Cristian Monkever, pero lamentablemente la UDI quiere decidir quién debe ser el nombre. Lo lamento. Es malo, eso muestra la falta de unidad que nosotros tenemos, porque en la primera parte ellos dijeron nosotros tenemos la mayor cantidad de constituyentes, y aunque no querían tener una vicepresidencia junta, después decidieron tenerla y tuvimos nosotros que apoyarlo porque éramos minoría, y llegó Rodrigo Álvarez, que hizo una buena pega ahí en la mesa. Pero ahora nos corresponde a nosotros. Yo no entiendo por qué la UDI nos niega estos votos y no quiere dejar que decidamos quién es el nombre de quién debería estar ahí. Espero que eso se solucione, porque es una muy mala señal de nuestro sector completo hacia la ciudadanía. Bien, Luciano Silva, convencional de Vamos por Chile, muchas gracias por este contacto con Convención Constitucional. Que tenga buen día. Gracias, Valentina. Que esté bien. Vamos rápidamente a 24horas.cl. Hemos estado hablando del proceso constituyente. También les queremos contar de las fechas de este proceso, las fechas más importantes. Ahí ustedes las pueden encontrar. Por ejemplo, en la semana del 14 al 18 de febrero se iniciará uno de los hitos más relevantes del proceso, pues comenzarán los plenos en los que los constituyentes deliberarán y votarán las normas constitucionales. Se espera que esas sesiones sean por lo menos 21 y se extiendan hasta el 22 de abril, donde ya tendríamos un borrador de nueva Constitución. Los detalles, como siempre, en nuestro sitio especial dedicado a la Convención Constitucional en 24horas.cl. Y seguimos con las entrevistas. Ahora usamos mascarilla porque tenemos en estudio a Patricia Politzer, convencional de Independientes No Neutrales. ¿Cómo está, Patricia? Bienvenida a Convención Constitucional. Hola, Valentina, un gusto estar aquí esta mañana con ustedes y aprovechar de contarte de inmediato que nuestra semana constitucional, semana territorial en el Distrito 10 comienza mañana domingo a las 6 de la tarde con una cuenta pública de 5 convencionales del distrito en el Parque La Granja. Así que están todos invitadísimos a esta primera cuenta de esta semana territorial. Sí, eso es importante. En la semana territorial muchos convencionales empiezan el mismo fin de semana ya a tener actividades. Uno marca el día lunes, pero ya el fin de semana hay muchos que tienen agenda. Así que es correcto lo que nos dice la convencional Patricia Politzer. A ver, pero quiero empezar por lo que pasó esta semana. Uno de los puntos que los tratamos también con el ex vicepresidente es si es que esta votación, que fue tan difícil, traerá dificultades cuando estemos en el proceso de votación de normas constitucionales. ¿Qué cree usted? ¿Va a ser difícil? ¿Va a ser tortuoso, como dijo la convencional Amaya Alves, o es otra cosa? Yo creo que es algo completamente distinto. Creo que no se puede extrapolar la votación de esta semana, esta larguísima jornada que se prolongó durante 2 días, con lo que es el debate propiamente de las normas constitucionales. Son asuntos completamente distintos. Y la verdad es cuando uno mira el trabajo en las distintas comisiones, te vas dando cuenta que efectivamente se va llegando a acuerdo cuando tú tienes objetivos concretos, temas concretos sobre los cuales hay que discutir. Más allá de una mesa directiva que es algo totalmente distinto. Y la verdad es que con seguridad vamos a tener discusiones ásperas, tensiones en el debate, porque eso es propio de la importancia y la complejidad de redactar una nueva constitución. Pero creo que todos y todas las constituyentes sabemos que no podemos fallar. Aquí no hay alternativa. Tenemos que dialogar, dialogar y dialogar hasta lograr los 2/3 para todas las normas constitucionales. Convencional,
Independientes no neutrales jugó un rol también clave en la novena votación, en la de la presidenta María Elisa Quinteros. Yo diría, en mi opinión, no solo fue el voto del convencional Luciano Silva, que terminó siendo ese 78, pero también Independientes no neutrales, que no había apoyado la opción de Cristina Dorador, que era de Movimientos Sociales Constituyentes, en esa novena votación dio un giro. ¿Qué pasó ahí con Independientes no neutrales? ¿También eso sorprendió a sus socios o sus compañeros del colectivo socialista del Frente Amplio, que esperaban una 10ª votación? A ver, sí, yo no tengo muy claro por qué el Frente Amplio y los socialistas esperaban otra votación más. No lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que nosotros buscamos una y otra vez destrabar este bloqueo que había. La verdad es que aquí hubo una suerte de intención muy fuerte de los movimientos sociales para insistir una y otra vez con Cristina Dorador, que sin duda era una muy buena candidata, y imagino que por eso insistieron tanto, pero que desgraciadamente no concitaba la mayoría que requería para llegar a la mesa directiva. Y nosotros durante varios momentos del proceso intentamos desbloquear esto con distintas candidaturas. ¿Usted misma era una candidata? Yo fui originalmente la candidata de Independientes por la Nueva Constitución, porque así nos llamamos. También estuvo Gaspar Domínguez en una de las votaciones, Benito Baranda en otra, todos intentos de desbloquear esto que nos parecía que no nos llevaba más que a otra vuelta sin solución y otra vuelta sin solución. Entonces empezamos a ver, junto con proponer nuestros propios candidatos y candidatas, quién podía desbloquear esto. Y la verdad es que empezó a surgir el nombre de María Elisa Quinteros por distintos colectivos muy diversos. Desde el convencional Luciano Silva, que acabas de entrevistar, hasta de todo el espectro prácticamente te decía, ese es un muy buen nombre. Ella hizo un trabajo espectacular en la Comisión de Ética, ni más ni menos, que fue una comisión compleja. Es capaz de conversar con todo el mundo, tiene una experiencia en el territorio, una experiencia ejecutiva, es la mejor persona. Y la verdad es que se destrabó en una votación. María Elisa Quinteros llegó a la presidencia de la mesa y creo que eso mismo pasó después con la vicepresidencia de Gaspar Domínguez, que es parte de nuestro colectivo y, por cierto, estamos muy contentos de tenerlo en la mesa. Justamente quería preguntarle por eso. Gaspar Domínguez logró 112 votos, ya luego de largas horas de acuerdos, de conversaciones. ¿Por qué Gaspar Domínguez logra ese consenso? Usted también fue una opción, Benito Baranda también fue una opción. ¿Qué tuvo Gaspar Domínguez ahí que fue clave para quizás destrabar estos nudos? A ver, yo creo que llevamos 6 meses de convención en la cual nos hemos ido conociendo, hemos empezado a pesar cuánto pesa cada uno de nosotros, y es evidente que Gaspar Domínguez es una persona muy querida, muy valorada y muy respetada en todo el espectro político, en todas las sensibilidades de la convención. Y prueba de ello, tal como tú decías, es que logró 112 votos en su elección, mucho más que la famosa cifra de los 2/3. Sí. Entonces, es evidente que él tiene una capacidad de diálogo, es muy independiente, y eso lo hemos visto, creo, en muchas votaciones a lo largo de estos 6 meses, en que él no va siempre con la corriente, sino que tiene sus puntos de vista, los expresa con claridad, pero siempre con un enorme respeto. Patricia está ahora a la cabeza de la Convención del Mundo Independiente, en Movimientos Sociales Constituyentes con María Elisa Quinteros, mujeres de regiones en su mayoría, también hay convencionales ahí, de organizaciones sociales, e independientes no neutrales o independientes por una nueva constitución. ¿Cuál es el rol en esta segunda etapa entonces del mundo independiente? Le pregunto también por Independientes por una Nueva Constitución, que es el sector que usted representa. ¿Por qué el mundo independiente también crece y emerge luego de un eje, 6 meses en que estuvo Jaime Baza del Frente Amplio, que tenía otro protagonismo? A ver, yo creo que esta convención está marcada
por el mundo independiente y fue una de las grandes sorpresas en la elección. Todos sabemos que el mundo independiente es fuerte en esta elección, ahora, en esta convención. Ahora, creo que es muy importante saber que ser independiente no significa nada más que no pertenecer a un partido político, no tener militancia en un partido político formal. Eso no significa que los independientes no seamos políticos. Por cierto que sí. O que tengan posturas y todos los constituyentes y las constituyentes estamos ahí porque nos importa la política, porque sabemos que la política determina el rumbo de un país. Y nosotros, nuestro nombre es Independientes No Neutrales, y eso significa que más allá de no pertenecer a ningún partido político, tenemos ideas muy claras sobre lo que queremos. Somos personas profesionales de distintas áreas de todo el país, desde Magallanes hasta Arica, y cada uno de nosotros nos fuimos reuniendo, juntando con un objetivo común para esta nueva constitución, que es tener un Estado democrático y social de derecho. Eso es fundamental. Creemos profundamente y no somos neutrales respecto a la plurinacionalidad, respecto al cuidado del medio ambiente en medio de esta emergencia climática que vive el mundo, en cuanto a la paridad de género en los distintos niveles. Todos esos son temas que compartimos y que estamos empujando en cada norma constitucional. De hecho, hay quienes dicen, porque este tema se lo hemos preguntado a varios convencionales, sobre todo en este programa, ¿qué pasa con los acuerdos? ¿Va a ser difícil el proceso de normas? No solo a raíz de lo que pasó esta semana, pero muchos dicen, y también le quiero preguntar por ese trabajo, ¿cómo se está trabajando la redacción de normas? ¿Están diferentes mundos dialogando? ¿Hay diálogo con Vamos por Chile también, que en esta votación, a pesar del voto clave, quedan aislados igualmente? Nadie quiere cruzar el río hacia Vamos por Chile para pedir esos votos. ¿Qué pasa en la redacción de normas, en ese trabajo que están desarrollando en este momento? A ver, creo que no soy la persona para que me digas eso, porque yo converso con absolutamente todas las personas dentro de la convención. Yo nunca he pretendido aislar a nadie y no lo he hecho en la práctica. Yo converso muchísimo con todos los sectores. No, pero no se lo pregunto por la conversación. Yo efectivamente veo en los pasillos que hay diálogo. No, cuando te digo converso, sí, es dialogar respecto al trabajo. Respecto a temas que van a tener que ser normas. Yo estoy en la comisión número 1, que es del sistema político, donde hemos estado conversando muchísimo cómo tenemos un sistema hiperpresidencial que todos, desde la derecha hasta la máxima izquierda, desde la máxima derecha hasta la máxima izquierda, están de acuerdo en que no puede mantenerse un sistema tal como está. Ahora, el tema es cuánto avanzamos en la distribución del poder. Y en eso estamos conversando permanentemente. Esto va a ser un semipresidencialismo, va a ser un presidencialismo con mecanismos del parlamentarismo, porque es en el Parlamento donde se reflejan todas las fuerzas políticas, no solo la que triunfa en la elección presidencial. ¿Cómo combinamos eso? ¿Cómo distribuimos el poder entre el centro y las regiones? ¿Cómo distribuimos el poder entre hombres y mujeres? Es decir, todo eso se está viendo y tiene que ver con el sistema electoral, con qué pasa con los partidos políticos, con el Congreso por Nacional, ejemplo, el Senado. con el Congreso, cómo se elige, va a ser unicameral, va a ser bicameral. Todo eso lo estamos conversando, lo estamos discutiendo. Lo que pasa es que todavía no entramos a la discusión formal dentro de la comisión, porque estamos hasta ahora en una etapa de audiencias públicas, donde hemos escuchado muchas intervenciones interesantísimas. Por la misma expresidenta Bachelet, esta comisión. Así es, Sí. y muchos expertos de los más diversos. También estuvo el presidente Lagos vía Zoom. Es decir, creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros escuchar una gran diversidad de opiniones de personas, algunas que viven sus realidades en el territorio y que quieren expresarnos qué es lo que se necesita a juicio de ellos, hasta los máximos especialistas sobre estos temas. Ahora bien, hay trabajo, efectivamente, hay diálogo, pero
costó que conversaran con Vamos por Chile para la elección de esta nueva mesa, ¿no? Ahí esos votos no se fueron a buscar acuerdos en esa posición. ¿Es así o no? Mira, yo veo algo que es una preocupación, pero pequeña, diría yo. Si vemos lo que está pasando hoy día, tenemos solo 5 de los 7 vicepresidentes adjuntos que debe tener la mesa. ¿Y dónde está bloqueado y no se ha podido aún despejar el tema para tener estos otros 2 vicepresidentes? Por un lado, en la derecha, donde la derecha más dura se niega a compartir esta vicepresidencia con, llamémosla así la llamamos nosotros, la derecha del apruebo, ¿ya? Ellos tuvieron en los primeros 6 meses a Rodrigo Álvarez de la UDI como vicepresidente y entienden que ahora le toca al otro sector. Pero la derecha más dura se niega a abrir ese camino. Y por el otro lado, tenemos el mismo fenómeno entre el colectivo plurinacional con el pueblo constituyente. Es decir, tenemos a una punta en la derecha y a una punta en la izquierda que traba esto. Afortunadamente son 2 sectores minoritarios, porque no podemos decir que es toda la derecha, es una parte de la derecha. No podemos decir que es toda la izquierda, es solo una pequeña parte de la izquierda. Por lo tanto, creo que eso se va a despejar y vamos a avanzar hacia adelante. Y eso mismo espero que se desbloquee cuando estemos discutiendo las normas constitucionales más complejas, donde haya menos acuerdo en la partida, pero vamos a tener que ir construyendo su acuerdo a medida que se avanza en el proceso. No tenemos ninguna posibilidad de fallar. El pueblo de Chile eligió este camino para salir de la crisis política y social que estamos viviendo y que a algunos a veces se les olvida, pero esa crisis sigue vigente, sigue estando aquí. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad enorme con el pueblo de Chile de presentarle una nueva constitución para avanzar y cambiar el rumbo del país en la dirección que desea la mayoría de aquí al 4 de julio. Patricia Politzer, convencional constituyente de Independientes por una Nueva Constitución. Muchas gracias por venir aquí al programa Convención Constitucional y éxito en su semana territorial que ya comienza mañana. Comienza mañana en el Parque La Granja. Muchísimas gracias, Valentina, por la conversación y esta invitación y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Y nosotros vamos a un breve alto, pero ya regresamos con más Convención Constitucional. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Regresamos y es momento de analizar el diálogo político al interior de la convención. Para eso nos trasladamos al Planar porque ya nos está esperando Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Valentina, bienvenida al programa. Muchas gracias. Vamos a ver qué pasó con el diálogo, pero no solo esta semana, donde fue fundamental, sino que desde julio hasta diciembre, ¿no? Ustedes tienen la calificación del diálogo y para eso pedimos el apoyo gráfico a la sala de dirección. Así es, desde Tenemos que Hablar de Chile hemos estado a través de nuestro canal de WhatsApp preguntándole a las personas qué es lo que opinan del diálogo, como tú decías, en todo este periodo, donde han pasado muchas cosas, hemos tenido reglamento, controversias, instancias de diálogo, renovación de la mesa y queríamos ver qué nota les ponen las personas al diálogo. A ver, y es un 61% no ve el diálogo al interior muy bueno. Así es, nosotros les pedíamos a las personas una nota de 1 a 5. ¿Ya? Lo primero es que hay de todo. Vemos que hay comentarios muy positivos, muy negativos, pero está, como vemos en la gráfica, muy marcado hacia lo negativo. No es absoluto, no es que todo sea malo, pero sí hay bastantes críticas importantes al diálogo, a la polarización, a la actitud de los convencionales y que es necesario tener en cuenta. Tenemos también 2 gráficas en cuanto a cómo se evalúa lo bueno y cómo se evalúa lo malo, ¿no? Pedimos ahí la siguiente gráfica a la sala de dirección. A ver,
Conceptos asociados a las notas buenas. ¿Qué se ve de positivo en torno al proceso de conversación en la convención? Ahí quisimos entrar, no solo quedarnos con ese número que quizás es un poco negativo, sino que entre las notas buenas, ¿qué es lo que hay? Vemos que sale mucho, bueno, la palabra diálogo, acuerdos y trabajo. Acuerdos y trabajo fue de las cosas que más se nombraban y que rescatan algunos, que es difícil, pero que hay acuerdo y que si bien no se ha avanzado quizás todo lo que muchos ciudadanos quisieran, hay harto trabajo de parte de los convencionales. Y en cuanto a lo malo, ¿qué se ve como negativo? Las controversias. Muy importante era eso. ¿Por qué sale tanto negativo y qué es lo que vemos ahí? También se repiten varios contextos, varias palabras, pero vemos que constituyente y polarización también destacan. Ahí vemos que la actitud de algunos constituyentes es relevante y que se traspasa a la convención en su conjunto. En el fondo, lo que haga uno, bien o mal, se traspasa y genera esa percepción en general y la polarización. Pero vemos que otras palabras como información salen ambas nubes y que eso nos parece muy relevante porque la ciudadanía está demandando información oportuna, clara, transparente y si esa está o no está, también afecta la percepción del proceso. Ahora, me imagino que esto no ha sido igual a través del tiempo. Hay momentos en los cuales el diálogo es evaluado de mejor momento y otras veces que hay mayor controversia, ¿no? Así es, estuvimos viendo cómo varía, ha pasado muchas cosas en esta primera etapa de la convención, en estos primeros 6 meses, y esa es la primera conclusión, que no es una nota estática, no es una nota que se mantenga sin variaciones, sino que cambia a lo largo del tiempo, y vemos que destaca, por ejemplo, en negativo, el caso de Rojas Bade, que muy conocido y que sabemos que trajo muchas críticas, como decía, no solo a él. Teníamos otra gráfica, ahí le pedimos a la sala de dirección mientras seguimos conversando. Que se traspasa, no se queda solo en él, sino que se traspasa la nota que la gente pone a la convención, y ahí lo vemos. Es uno de los puntos más bajos el caso de Rojas Bade en los primeros meses, pero también la gente está esperando ese trabajo, esos resultados, y vemos por otro lado que una de las notas más altas está esa segunda línea púrpura, la publicación del reglamento. Cuando la convención ha sido capaz de entregar productos claros, la ciudadanía es capaz de responder y mejorar su percepción. ¿Cuál es el tercer punto? Quizás no se ve tan claramente, pero tú nos puedes relatar. Ahí las otras, segunda vuelta. Primera y segunda vuelta que sin duda afectan también el debate y la ciudadanía también percibió que algunos de los convencionales estaban quizás muy metidos en el debate presidencial, se dio este intercambio entre cómo podían afectar las elecciones en la mesa directiva o en distintos aspectos de eso, pero destaca ahí en el fondo que la percepción varía de acuerdo a cómo va avanzando el trabajo, la polarización y las actitudes de los convencionales. Valentina, esta semana la búsqueda de acuerdos fue muy visible, ¿no? En cuanto a buscar una nueva presidencia, un nuevo vicepresidente. Esto no está evaluado en las gráficas, pero ¿cómo crees tú, que sigues la convención, que lo va a percibir la ciudadanía? ¿Como algo negativo o positivo? Porque hubo 9 votaciones para llegar a la presidencia. Así, fue una semana muy compleja. Vemos que la ciudadanía no alcanzamos en esta semana a evaluarlo, pero vendrá en los próximos resultados. Pero la ciudadanía está demandando trabajo y por lo tanto esa dificultad que vimos durante la semana que para muchos fue muy preocupante, creemos que es capaz, se puede superar si la nueva mesa puede entregar acuerdos, soluciones, transparencia y explicar lo que viene en este proceso de forma transparente en el corto plazo. De hecho, ellos dicen que una de sus prioridades es la comunicación. Valentina Rosas, como cada semana, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por el espacio. Abordando lo que es el proceso constituyente. Nosotros, como siempre, los dejamos invitados a revisar el chatbot de Tenemos que Hablar de Chile. Es información gratuita, oportuna, también 24horas.cl, porque tenemos un espacio totalmente dedicado a la Convención Constitucional. Vamos un corte y ya regresamos con más Convención Constitucional. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Bien, llegamos al final de Convención Constitucional. Les agradecemos por su compañía y como siempre los dejamos los invitados a revisar 24horas.cl. Por ejemplo, ahí está la nota que habla acerca de las iniciativas de norma popular. Necesitan 15.000 firmas y ya hay 6 iniciativas populares que superaron ese apoyo y deberán ser debatidas al interior de la Convención Constitucional. A revisar 24horas.cl, ahí está toda la información necesaria acerca del proceso constituyente. Les agradecemos informarse con nosotros y los dejamos invitados a continuar en compañía de Televisión Nacional de Chile. Que estén muy bien.
Convención Constitucional.